Hay países que se salvan y otros que se explican. Argentina prefiere explicarse. Necesita un sacrificio que sostenga el cansancio de todos. Un cuerpo donde colgar todas las sombras. Un culpable para que la nación duerma tranquila una noche más. A veces se llama Milei. A veces se llama Cristina. Los rodeamos de cruces. Los amamos con velas. Los empezamos de nuevo. Pero la culpa no se va. Sigue en nosotros, disfrazada de espera, arriba de lo que no podemos crear. Porque nunca somos nosotros. Acá nadie pide disculpas. Argentina no mata, sacrifica, para seguir creyendo que es inocente. Un legado sin arrepentidos. Porque arrepentirse es revisar. Y revisar es parar. Y acá no se puede parar. El albañil que levanta la pared de un país que no lo mira no puede parar. Los fantasmas con cascos naranjas que llevan empanadas abajo la lluvia no pueden parar. El repositor que acomoda la abundancia que nunca va a tener tiene que seguir. Los pescadores que le echan la culpa al río tienen que seguir. Los playeros que guardan nafta para su venganza tienen que seguir. Los que pagan el monotributo con la fe vencida y los que cambian de categoría para cambiar de cielo tienen que seguir. Los santos de la mugre, los penitentes digitales, los agotados, los que niegan, los que tientan, los que administran, los que sostienen el mundo en voz baja, los que no se entregan, los que no tienen precio, tienen que seguir, haciendo lo que hay que hacer. Si paran, el país se apaga. Porque a veces el único milagro posible es seguir hasta que Dios nos perdone. Pedrini, Trapé, Vera, Contragolpe, en Radio con Vos. Buenas noches, esto es Contragolpe, mi nombre es Facundo Pedrini, hermoso pase. Y quiero abrir el juego con mis compañeros, Tommy, Mauri, con qué es lo que nos pasa después de elegir, ¿no? ¿Cómo interpretamos este tratado de Versalles civil, en donde después de votar abrimos y cerramos algo por un tiempo, pero hay una Argentina que sigue? Digo, adentro de la flecha pasa de todo. Y es importante, aunque no le importe a nadie. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo andás, Facu? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, bien, muy bien. Estoy muy bien. ¿Está bien? Estoy muy bien, estoy La verdad contento de estar acá con ustedes, estoy agradecido a esta ciudad, que no es mi ciudad, pero que me recibe como si fuese de acá, y nada, estoy contento. ¿Tengo que decir algo más? Bien, la verdad, ¿sabés qué? Estoy contento. Retomé un libro que había dejado hace años, que en realidad no es un libro, es una historia. Es la historia argentina de Pepe Rosa. Tengo 10 tomos, son como, si no, cada uno tiene como 500 páginas. Vas a tardar. Voy a tardar, pero la verdad que lo vale. Estoy leyendo ahora, estoy en el bloqueo anglo-francés. Ah, ok. Estoy en un gran momento. ¿Llegaste además. a Punta Quebracho o no? Llegué a Punta Quebracho, pasé Punta Quebracho. Urquiza empieza a perfilarse como un personaje con algún ascendente y con alguna tramoya también que ya parece bastante visible. ¿Sabés qué me dejó medio pensando? No, ya lo conté alguna vez en Cabaret, pero la imagen, ¿sabés de qué país? ¿No? De Paraguay. Ah, ok. Paraguay. Los hermanos paraguayos. Sí, Paraguay cuando termina, cuando empieza el proceso de la primera junta, 1811, 1810 la primera junta, pero 1811 que se cortan así relaciones con España, ¿sabés qué decide? Se corta la relación con todo el mundo. Paraguay es como la Corea del Norte del siglo XIX. Sí, sí, es increíble. Okay. Y dicho de paso... ¿Antes o después de la guerra? No, después, ya separada. O sea, Sí. cerrado, un estado donde todo pasaba Y ahora es Singapur. por Francia. Y ahora es Singapur porque Y sí. no hay impuesto. Ah, es verdad, tiene algo Se de eso. viralizó ahí un video de Oli de la fábrica donde cuentan cada uno el impuesto que cobran, que tienen que pagar un empresario argentino y un paraguayo. Fue un video muy viral. No. ¿Y sabés quién era Rosas para esa época? No. Saddam Hussein, boludo.
Ok. A Rosas le hacen un montón de campañas. Perdón que me derivé en esto, pero vengo leyéndolo de todo el día. Hoy me fumé 100 páginas al hilo. Sí. A Rosas le hacen una campaña entre Francia e Inglaterra para denostarlo, para dejarlo como un tipo que cometía delitos contra la humanidad. De hecho, las intervenciones que hacen estos dos países que nombré recién contra Argentina son en nombre de la humanidad, en nombre del bien directamente. Claro. Quizá es como la justificación o los primeros intentos de Occidente de hacer eso que hizo Estados Unidos con Irak en el siglo XXI. El mal siempre obra en nombre del bien. Sí, no, sin duda, por supuesto. Siempre se presenta como una solución democrática, cívica, republicana, humanitaria. No, y desde luego que esa es una forma de no decir la verdad, de no decir, che, yo lo que quiero es que me abran las rutas de comercio, poder ir por el Paraná como voy ya por el Yangtze en China, como quiero entrar por el Amazonas también, como quiero entrar a todo el mundo y vender mis productos y que me los compren lo más caros posibles. Sí. Bueno, durante muchos posible. siglos el mejor sinónimo de guita fue Dios. Bueno, pero también... Y después no. Y después no. Bueno, pero pensá también como esa es la trampa, ¿viste? Nunca discutirlo de fondo y siempre las formas. Sí, bueno. Deja, Claro. obviamente, la verdad inalterada. Sí, a Milei lo criticaron mucho tiempo por las formas. Bueno, Sí, a ver, sí, ¿te no, vas a hacer y cargo eso- de la pregunta que dejó Maru? Si Milei es peronista, no, Milei no es peronista, Milei es popular. Claro. Pasa que en la vida política argentina, durante mucho tiempo esas condiciones fueron sinónimos. El problema fue que durante de un tiempo a esta parte el peronismo dejó de ser popular. ¿Y qué pasó ayer? Porque hablábamos, ¿qué ayer? Ayer estuve Sí. en el Destape y sigue siendo esta pregunta. ¿Por qué el Rappi? Digo, siempre es la misma pregunta formulada, pero es la pregunta de clase. ¿En qué momento el peronismo empezó a hablar un idioma que la mayoría de la gente rechazaba, no entendía? ¿Fue paulatino? ¿Fue de un día para el otro? ¿Qué pasó del 54% hasta acá? Digo, porque es las reflexiones que hoy en día la oposición tendría que hacer, sobre todo para proyectar un futuro. Es mucho tiempo también. A veces el problema no es tanto no tener con qué soñar, sino soñar siempre lo mismo. Sí. Que los sueños no cambien. Yo te diría que tanto en ese 54 como en el... ¿Cuánto fue el de Milei? ¿También 54 o 55? Sí, en un balotaje. Pero pero digo- Milei gana en un balotaje, Cristina gana en primera vuelta. No, Por no, sí, supuesto, obvio, son Por otras supuesto, magnitudes. son Pero magnitudes digo, distintas. ni en ese 54% ni en ese 55% del balotaje había ni mayoría, me parece, me parece, ni mayoría de peronistas ni mayoría de mileístas. Me parece que en general la gente vota por otras razones. No es que estaban subidos a la batalla cultural de Cristina ni están subidos ahora a la batalla cultural de Milei. Está claro. Nunca fue prensa, Claro. así como tampoco fue la casta. Claro. Es un voto en defensa propia y es un cambio de época. Y a ver, a mí me cuesta pensar de que... Mira, me pasó algo muy loco hoy, incluso lo sugerí en el grupo de producción para una posible nota. Hoy Crónica Televisión fue un bodegón en La Paternal que es atendida solamente por jubilados. Es un restaurante que decidió contratar personas que tienen más de 60 años. De la mínima. Y hacen una changa, un ingreso extra a partir de la atención al cliente. Hablamos con 3 abuelas. Vienen de Catán, viajan 4 horas todos los días para atender. Y hoy nos dijeron al aire. O sea, sabemos que la muerte nos va a agarrar cansadas. No sé de qué te vas a morir, pero pase lo que pase, el final va a ser explotando. Es terrible eso. Y en un laburar país, hasta la muerte. laburar hasta la muerte. Digo, Y que es mejor que no laburar hasta la muerte. y buscando algunos relevamientos técnicos, Y es que es laburar o morir. hay 1 millón de jubilados en Argentina que siguen trabajando. 1 millón de jubilados. 1 millón de jubilados en Argentina que siguen jubilando. ¿Y sabes cuándo aumentó más? Del 2015 al 2025. Y sí. Justo después de la década perdida. Entonces, linkeo esto con esa crisis de representación y esta fascinación por buscar el grial cuando te quedas infieles. El grial cuando te quedas infieles. Y yo te hago una pregunta. Cuando esta hipótesis acerca de, bueno, ¿y qué prometió Milei? ¿Qué le prometió Milei? Y la única promesa que uno encuentra es una especie de venganza. Hay algo del hecho traumático de la pandemia que desacopló absolutamente la realidad de los discursos típicos. Ya no se ordena la realidad de izquierda a derecha, ni incluso de arriba a abajo, como que es la fórmula populista, sino que es una adentro y una afuera. Y de ese adentro, probablemente todos los que estamos acá
estamos incluidos, Sí. pero el lado de afuera, por un lado por la materialidad, 50% de trabajo en negro, 40% de pobreza, pero también por los discursos que en ese momento se empezaron a popularizar. Cada vez más personas había del lado de afuera. En un momento, ¿cuántos eran los que cumplían con el canon, con los estándares de pureza ideológica? ¿Cuántos eran? Y cuando tenés más gente del lado de afuera que del lado de adentro, empiezan a pensar que los de adentro los cagaron. Sí, es como una fiesta falsa que se sostiene porque hay gente que quiere entrar. Sí. Hasta que la gente entra. Hasta que Y tiran cuando, hasta que cuando tiran la entra, puerta. cuando entra no entra a bailar el carnaval carioca. Ok. Entra a desvalijar todo. Viene por los centros de mesa. El problema No, es cuando esos muros caen y vos seguís mirando la realidad con los viejos mapas. Bueno, claro, sí, obvio, sí. El peronismo se fue temprano. El peronismo se fue demasiado temprano. ¿Tenemos consigna, Mauri? Tenemos consigna para la jornada de hoy, para la gente que está del otro lado viéndonos por YouTube, como dice Lalomir. ¿Qué preferís que te juzgue? Vas en cana, puede ser de una forma u otra. ¿Qué preferís? ¿Un humano hijo de puta o un robot bueno? ¿Quién preferís que te juzgue? Me suena Eso nos suena porque fue una consigna que tiró el amigo John Sway. Sí, ¿Fue? sí, en sí. en un Un evento asado. en la ciudad de Rosario. Pero nos gustaría preguntarle a ustedes, ya que hoy nos va a visitar Santi sí. Santiago City. Muy bien. Y para la gente que está del otro lado escuchándonos en la radio o en lo que fuere, de la forma que quiera, que está con su teléfono y que tiene muchas ganas de mandar audios, bueno, venimos de una entrega particular del país a Estados Unidos. ¿Qué estás dispuesto a entregar? Para un pibe que tiene 24 o 25 años, Sí. ¿qué es la soberanía? Probablemente un concepto muy abstracto que no lo puede tocar. A mí me obsesiona mucho la generación que no entiendo, ¿no? Por eso Sí. estoy todo el tiempo pensándola, porque no la entiendo. Sí. Porque me cuesta hablarle, porque siento que no llego con los brazos, porque hay ciertos hábitos que tienen que ver con el mundo de las comunidades que definitivamente no me hablan a mí, y está bien, pero digo, nuestra generación se ordenó a través de las palabras. No dije el número, perdón que interrumpa. El número para mandar audios es 11 53 79 89 90. Repito para quien está anotando, 11 53 79 89 90. Muchas gracias, generación- Charlie, como siempre, por los sonidos. Nuestra generación se ordenó con las palabras y la generación actual con las imágenes. Sí. O sea, hay una animalización. Los animales aprenden viendo. El ser humano durante gran tiempo fue producto de una cultura que era oral y escrita. Con lo cual la abstracción era un ejercicio que uno, ejercitaba a diario. Para Con la nosotros, televisión eso cambió. para nosotros que Sartori. nos vinculamos al mundo del oficio, un periodista no podía no tener Twitter. Claro. Y hoy por hoy un presidente no puede no tener TikTok. Ok, imágenes que pasan a toda velocidad, que no terminan, una especie de cadena compulsiva, media catatónica. Sí, y en el medio se cruza lo real con lo irreal, qué es mentira, qué no es mentira, la creación sin creador. Y me parece que tenemos un lindo personaje para ir desenebrando un poco eso, ¿no? Sí. Sí, me parece que sí. Definitivamente la técnica de la época es algo que requiere una reflexión. Por eso también los elogios en su momento del documental de Ofelia, Sí. de sobre todo pensar los problemas de la gente y Sería no bueno los pensarlo. problemas de la política. ¿Se puede entender una época si no dominás una técnica? No, probablemente no. La época la define en gran medida la técnica. Después hay otra cosa que dicen algunos filósofos que es como el Zeitgeist, el espíritu de la época. Y está este juego entre la máquina y el espíritu, entre la técnica y el espíritu. Vos cuando descifrás las dos cosas, la época es tuya. Bueno, Milei encarnó el enojo y entendió la técnica. El alma está en otro lado. ¿Y qué segundo invitado tenemos? Va a venir Carlos Leiva, nos quedamos con ganas de hablar con él. Qué Estuvo lujo. 15 minutos en Cabaret el domingo pasado. Sí, Carlos formó parte del equipo económico de José Bergelbar durante la tercera presidencia de Perón. El último ministro de el- Economía de Perú. Es el. Claro, José Bergelbar. Exacto. No Carlos. No. Pero bueno, un joven Carlos era técnico dentro del equipo económico en ese momento, que fue el que nos dio el pacto social, que fue esta especie de alianza, o de pacto en realidad, no sé si alianza, entre los sectores del sindicalismo, de la industria, de toda la política, y que dijeron, bueno, si queremos un país
vamos a tener que poner de acuerdo y vamos a tener que ir más o menos para el mismo lado, ¿viste? Incluso él dice que no es más que una política de Estado. Es interesante eso. Un año porque duró el pacto social. Un año duró. Mataron a Rucci y se murió Perón. Un año duró Perón vivo, después del Lo pacto. asesinaron a Rucci y bueno, eso está bueno para preguntar. Pero bueno, fue el último pacto que sumó la mitad más uno. 63% sacó Perón en esa vuelta. 63. Otra Argentina, mucho más chica, por supuesto, pero no deja de ser una Argentina que venía de años turbulentos y comenzando una Sí, noche pero oscura. ni siquiera Francisco fue tan unánime. No, para nada. Y aparte de eso que decíamos con Maru decía 2 veces, 2 personas. Pero Perón fue 3 veces esa persona. ¿Durante cuánto tiempo? O sea, se murió con el 63% de los votos. Sí. Después de 18 años en exilio. También un poco lo que decían alguna vez Martín Rodríguez. Digo, hay que entender también la dimensión de por qué esa sombra se extiende tanto en el tiempo. ¿Por qué la gente era peronista? Y bueno, la respuesta la hemos dicho. Porque el peronismo era la gente. Ahora, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el peronismo? Bueno, son preguntas que igualmente hay que ver a cuántos le preocupa. No sé si el peronismo es el centro de todo. Y a veces siento que hablamos como si lo fuese. No, yo estoy convencido que no es el centro. Pero el peronismo fue lo que fue porque siempre entendió que el gran ordenador social no era la política, era el pueblo. El trabajo. Era el pueblo. trabajo. Ok. Digo, eran expresiones que lo antecedían. Así como a Argentina le ordenan cosas que nacieron antes que la patria. Bueno, La aduana, la iglesia, las Fuerzas Armadas. Al peronismo siempre le ordenaron cosas que habían sucedido antes que él. bien. Y un trabajador, ¿qué define tu trabajo? Tu clase social. Bueno, es que es interesante, digo. Hablamos de raza, hablamos Hay de una identidad, parte- hay hablamos una- de generación, claro, es hablamos que de tantas cosas. este Y nunca sí. se habla de trabajo y nunca se habla de clase Es social. que el peronismo habló de raza en los censos y habló de generaciones a la hora de abordar políticas de campaña. No habló nunca de clase. Me acuerdo cuando esta idea de que la política queriendo hablarle a los jóvenes como si los jóvenes no estuviesen preocupados por vivir en un país sin moneda, sin trabajo. Si vos ve a tu viejo levantarse antes que vos te levante y volver a última hora, si ve a tu vieja que se va a dormir y siempre le duele la panza y no come con vos, eso es tu clase social. Eso te define toda tu vida. Sí. Todo lo otro opera, por supuesto que opera, pero en otra dimensión, en otra magnitud, en otro porcentaje. No podés no hablar de eso. Bueno, lo planteábamos, ¿no? La idea de que el peronismo no tiene un problema en el juego de sillas, sino en que nadie se quiere sentar alrededor de la mesa. Y lo decís vos de otra manera también, cuando Eh, hablas de crónica. Historias congeladas. Son historias pendientes, congeladas. Digo, no podés construir nada a través de una panza vacía. No, y hablando de eso de las sillas, me parece que precisamente, más que un problema de si están o no están esa silla, esa mesa, ¿quién quiere ser? O sea, ¿a quién le interesa que tenga entre 40 y 60 dentro del peronismo suceder, viste? Y efectivamente desembarazarse del reto y decir, che, no, bueno, está bien, mato yo y soy yo. Que me parece que es capaz que hasta una cuestión medio generacional inclusive. Lo veo en la gente de mi edad también y un poco más grande también. Eso. No sé, a mí me cuesta mucho encontrar un dispositivo argumental para convencer a parte de mi familia que tiene menos de 20 años que el peronismo es un destino. Realmente me cuesta mucho. Creo que ni el peronismo lo tiene claro. No tienen claro su destino. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece. Creo que ya llegó Santi. Lo vamos a sentar tranquilo, tomar un copetín y en un ratito seguimos con más Contragolpe. Por Radio Con Vos. 899. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Hay casa, hay freezer. ¡Ay, bonobón helado! Hay corazón, hay tentación. ¡Ay, helado bonobón! Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Próbalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Contragolpe. En Radio con Vos.
fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando te enseca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer. El silencio. Los silencios hablan mucho. Aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Perón siempre habló de clase, muchachos. Vuelvan a leerlo. Y de paso me perdí la consigna, pero bueno, vamos con lo que se cuente en Ricardo 523. Y volver a Perón es volver a leerlo. Amigos de Contragolpe, ¿cómo les va? Rodrigo el Perro de Castelar. La soberanía formalmente sería como el derecho a decidir, pero la verdad que ¿qué derecho a decidir qué? ¿Cómo? Hay tantos tipos de soberanía como tantas personas existen. Ahora, la gran tarea es unificar esa soberanía, unificar el derecho de participación, unificar el derecho a decidir. Esa es la gran tarea, construir soberanía, porque la soberanía por sí sola queda trunca. Cada vez me gusta más este ejército gris que sostiene a Contragolpe todos los jueves. Mauri, para comunicarte con nosotros. Sí, para seguir mandándonos audios. El número es 11 53 79 89 90. La consigna del día de hoy es ¿qué estás dispuesto a entregar en el marco de... yo no accedí tampoco. No sé si se puede acceder. La soledad y la soberanía. Hasta ahora el silencio, dijeron. El silencio. El silencio. No entrego sí, el silencio. Me hizo mal lo de la soberanía, porque pensé, che, pará, boludo, pero no sé si estaba contestando a la... en fin, en el marco de la entrega a los Estados Unidos de ciertas cuestiones de este país. Bueno, tenemos invitados, tenemos hermanos. Llegó Santi Siri, divulgador tecnológico, empresario. Hola, ¿cómo estás, Santi? ¿Cómo andan, muchachos? Muchas gracias por invitarme. Un placer. ¿En qué se equivocó Black Mirror? Black Mirror para mí tiene un gran acierto. Y que es un acierto de la ciencia ficción contemporánea, que es el fin del futuro. Es como la ciencia ficción que consumimos hoy en día, era digital, era la información, era el conocimiento, como la que querramos catalogar, tiene mucho de historias contemporáneas, ¿no? Black Mirror, la sensación que tenés es lo que va a pasar la semana que viene o el año que viene, pero no mucho más lejos o en 5 años. Y la ciencia ficción con la que crecimos, creo que todos nosotros, siglo XX, era una ciencia ficción ultra mega futurista, que era cruzar el umbral del 2001, del milenio, claro. Y era ir a Júpiter, ir a Marte. Odisea del Espacio 2001 era algo ubicado genuinamente en este futuro de la inteligencia artificial. El siglo XX tuvo un estiramiento en el tiempo. Las novelas de ciencia ficción, o mejor dicho, las novelas de viajes en el tiempo, arrancan con el avance de la locomotora,
que le dio a los primeros autores la noción de que hay diferentes, o los primeros lectores del siglo XIX, la noción de que hay diferentes usos horarios. Y ahí arranca Verne, H.G. Wells, La máquina del tiempo, arranca como la idea de viajar en el tiempo, y es una idea muy moderna. Pero la ciencia ficción de la era del ciberespacio, de contemporánea, Black Mirror, lo que tiene es que ya el futuro ya no importa más. Esa utopía llamada futuro, y estamos de vuelta discutiendo puro presente, presente. El espacio se comió el tiempo. ¿Eso no decía el Papa Francisco, el espacio es más importante que el tiempo? O el tiempo es más La realidad importante supera la idea. La realidad supera la idea y el espacio es más importante que el tiempo. Pues es que a mí me pasa algo muy loco con todo. Sé que intercambiamos varios mensajes a partir del último programa que hablábamos un poco sobre las almas y la tecnología. Y digamos, el gol que yo más grité en mi vida fue con la mano. ¿Cómo se va a llevar la tecnología con la trampa? Y cómo se vincula ese futuro con lo que no podemos explicar, pero festejamos. Carl Schmitt, recién escuchaba uno de los mensajes, y seguro acá lo citaron varias veces, hablaba mucho. Se nota que es cabaretero. Sí. Ya primera cita de Carl Schmitt. No, estoy en modo fan, ustedes saben. Me puse contento cuando los nominaron para el Martín Fierro, como no me pasaba. Gracias. Con Ritmo de la Noche en el 93. Mirá. Mira la comparación. Carl Schmitt decía que la soberanía tiene que ver con el que tiene el derecho a hacer la excepción. Sí. La trampa es un poco la excepción, ¿no? Es un poco lo que rompe las reglas de juego. Es el caso de uso en el borde de lo imaginable que por ahí los propios diseñadores del sistema nunca esperaron, o es un grado de complejidad que va más allá de lo que la lógica del software o el programa puede absorber. Por eso siempre estamos en la democracia, por ejemplo, es siempre una entidad que está en permanente construcción, nunca es una idea absoluta, nunca es una idea completa que trata de abarcarlo todo, es siempre una idea en construcción, porque es la única idea que no es totalitaria, como todas las otras, que tienen como esa mirada tan absolutista de la realidad, tan definitoria de todo. Yo, como persona que se dedica a los sistemas, siempre tuve que lidiar con eso, cuando hacía videojuegos, con el que hacía trampa, cuando producía un producto, con el que lo pirateaba, cuando construye una criptomoneda, con el que trata de hackear el contrato inteligente. Es increíble que el diseño de sistemas, el diseño de reglas de juego, para todos los que somos informáticos, es como un entrenamiento muy fino. Siempre estás buscando el error, el test. Saber escribir tests en computaciones es agarrar un programa e intentar romperlo haciendo colapsar todos los botones, todas las variables, poniendo números raros, números inimaginables. Y son esos casos excepcionales que tal vez eso pueda ser terreno del alma. Yo el gol que más grité en toda mi vida fue el de Palermo cuando volvió después de 6 meses, Copa Libertadores, cuarto de final, año 2000. No podías creer lo que podías llegar a gritar un gol. Y sí, eso es algo, ese terreno de lo humano, creo que en algún punto, a medida que también lo que nos da la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías, es un instrumento que nos da mayor resolución de comprensión de aquello que es lo humano también, ¿no? Las neuronas, el cerebro, como nunca antes. Y bueno, ahí estamos, dirimiéndonos entre el lenguaje y cosas. Pero digo, siguiendo esa línea, no hay un gran reemplazo. No, creo que hay, a ver, sí sabemos que la inteligencia es independiente del sustrato. Esto es una de las consideraciones que está en el paper de Nick Bostrom, año 2001, que escribe el paper seminal ¿Are we living in a computer simulation? Signo de pregunta. ¿Estamos viviendo en una simulación de computadora? Y él, medio como la paradoja de Fermat, o esas ideas, o Fermi, ¿no? El de los planetas, no sé, ahora se me mezclan un poco los nombres. Es una idea que da ciertas condiciones básicas que demostrarían que estamos en una simulación o no. Y una de esas condiciones es que la inteligencia tiene que ser independiente del sustrato. Es decir, la inteligencia no es solamente potestad o dominio de una entidad de carbón mamífera, medio reptiliana también, en diferentes variantes de algo vivo,
sino que la inteligencia puede operar por fuera de esa constitución, y como el cómputo, la inteligencia es algo que potencialmente puedes construir con rocas, es independiente del sustrato. Y esto está en el paper de Bostrom. Dice, si esta propiedad se da, las posibilidades que estemos inmersos en una simulación aumentan drásticamente. Para clarificar, lo que está diciendo es que si la inteligencia no es monopolio de los seres humanos como únicos seres libres del planeta, cabe la posibilidad de que todo esto sea una simulación. Si teorizamos que se puede independizar el cuerpo mamífero de carbón a la inteligencia, esto puede ser una simulación. La simulación es tal vez una forma de lenguaje, incluso en términos de física contemporánea. Esto lo dice David Deutsch, padre de la computación cuántica, un loco lindo que está en la Universidad de Oxford, todos lo queremos. Él dice, la física tradicional es dinámica de partículas, materialista, ¿no? Claro. Son partículas chocando en el aire y sacas una ecuación que reduce o comprime en su mínima expresión esa dinámica de partículas en todos los estados de la materia. La idea de la simulación o la idea del universo como computadora se aproxima un poco también a los sucesos o a los eventos que vemos en los fenómenos cuánticos, por ejemplo, donde hay superposición de estados, la computabilidad de eso, ¿no? Debs. Es buenísima. Qué buena que es. Debs. Alex Garman. De corta, no, sí, de dedo, de corta S. De corta S. Que bueno, puede ser también leído como Deus. Exacto. Es de las mejores, hablando de series buenas, de las mejores series de ciencia ficción contemporánea que indaga en eso, en la computación abundante. Ok, vemos que la computación y la información es una cosa que crece en el planeta, y ahora incluso expresa inteligencia por fuera de nuestro monopolio como monos sapiens. Y bueno, ¿qué pasa en un mundo o en una sociedad que tiene infinita capacidad de cómputo, que puede simular todo el futuro y por ende todo el pasado, o puede viajar en el tiempo? Claro, porque raya el viaje en el tiempo. La computadora cuántica, pudiendo procesar todos esos datos, puede generar algoritmos de predicción donde el destino ya está marcado. Exacto. Con lo cual el libre albedrío no existiría. Y eso rompe toda la cosmovisión. La cuántica puede contener el estado de todos los átomos de este universo en uno de sus tantos posibles estados, por el hecho de que permite la superposición de posibilidades. El multiverso. ¿No? Exactamente. Bueno, bajándolo, ¿no? Bajándolo algunas cosas. Pero ciencia ficción, hay algo que me enseñó mi viejo, gran fanático de Isaac Asimov. Me pongo de pie, ¿no? Hay que ponerse de pie. Asimov en la radio. Sí. Que es que el hombre... Él me decía, ¿no te parece increíble Julio Verne imaginando de la Tierra a la Luna, viaje submarino? Y después todas esas cosas fueron 100, 150 años posteriores. Y claro, mi viejo me decía, el hombre, el ser humano, primero lo imagina y después lo crea. Yo estoy preocupado porque hace muchas décadas el ser humano dejó siquiera de poder imaginar futuros mejores. Todos los futuros que imagina Hollywood son distópicos. Civil War... Blade Runner la nueva, Terminator, Her, Matrix, bueno, Black Mirror. El primer capítulo de Black Mirror es profético de la primera temporada. Las redes sociales, la política. Entonces, si no podemos imaginar mundos mejores, ¿cómo podemos ser optimistas con la tecnología? Se nos achicó como el horizonte, ¿no? Para mí hay un gran argentino que a mí me gusta reivindicar de nuestra historia, que se llama J. Posadas. Mirá, trotskista. Claro. Sí, de la Cuarta Internacional Posadista. Perdió contra los morenistas en el Partido Obrero. ¿Perdió? Y lo mandaron al buró de latinoamericano, al cuarto buró de la internacional. Anda a poner sellos acá. Y él era zaguero central de Estudiantes de La Plata, jugó 2 años en primera división. Era muy bueno repartiendo folletos en la salida de las diferentes fábricas. J. Posadas, hay un estudio de la Universidad de Oxford sobre Posadas. Porque Posadas se puso de moda, por ejemplo, en la elección de 2016 de Donald Trump, en los foros de la Deep Web. Mirá. Como forma de consumo político basado o irónico o absurdista. Claro, Posadas, para el que está del otro lado no lo conoce, trotskista, siglo XX argentino, que creía que la única forma... Que él creía que habían aliens en el mundo, ¿no es cierto? Que la única forma en que una civilización consiga las herramientas para viajar por el espacio es con el comunismo. Exacto. La única forma en la cual los aliens podían visitar la Tierra es si eran comunistas. Pensemos, Posadas está hoy situado en la década del 50.
Y él, en la década del 50 estaban ganando los rusos, Gagarin, los satélites, los yanquis se pegaron un cagazo bárbaro y después se pusieron medio las pilas con Hollywood o con, no sé, con los Kubrick. cohetes. Kubrick. Sí, exactamente. Pero en los 50 Rusia primereaba porque estaba mandando a esos astronautas y la teoría de Posadas era esto, fue el primer trotskista intergaláctico, Literal. con reconocimiento académico por las entidades políticas y universitarias que corresponden. Y era esta hipótesis de conflicto que no hacíamos contacto con los extraterrestres porque todavía la humanidad no había llegado al estadio último de su desarrollo civilizatorio, que bueno, en la visión de los comunistas era la etapa utópica del comunismo. Fully automated luxurious communism, lo mejor de todos para todos, como la abundancia total. Y que hasta que no llegáramos a ese estadio no íbamos a hacer contactos con extraterrestres. El paper de Oxford dice, ¿por qué se puso de moda esta cosa del comunismo intergaláctico de Posadas en la década del 50 en un rincón oscuro del planeta que era Argentina en ese momento? En internet, de repente, en 4chan, en el medio del consumo irónico de todos los groypers de la época de 2016 que votaron a Trump, los sapitos de Trump. ¿Por qué usaban estos memes? Y una de las conclusiones es que después de la caída de las Torres Gemelas y después de la caída del muro de Berlín, las utopías, los grandes sueños revolucionarios, la revolución guevarista, todo lo que fue el siglo XX, a las nuevas generaciones, a las nuevas juventudes, nada de eso le interesó. Se murieron esos sueños, esas construcciones, y el vacío de sentido que eso genera hace que de repente, bueno, ya que nada importa, vamos por la vía más absurda de todas, trotskismo intergaláctico de su desarrollo. El posadismo tiene memes divertidos. Posadas decía, no hablamos con los extraterrestres porque todavía no logramos la comunicación interespecies. Y él decía, hay que lograr entender cómo hablar con los delfines, que se comunican. Esto hoy en la inteligencia artificial contemporánea es tema muy serio. Sabemos que las ballenas se comunican a través del mar y hay muchas IAs entrenadas para poder captar eso que tiene un grado de complejidad comunicacional muy parecido a como hablamos los humanos. Las ballenas se comunican a miles de kilómetros de distancia, todo eso se podría decodificar con inteligencia artificial y es parte de estudios muy serios. Entonces hay algo de Posadas también que es como, es absurdo, pero está hablando de como una... Él realmente creía estas cosas y las hablaba, terminaba sus conferencias diciendo viva Posadas, y murió en 1981, 1980. Pero bueno, los memes son los delfines, creía en la guerra nuclear, tenía como era pro bombas, trotskista y de Estudiante de La Plata. Hay un cuento muy lindo de Turco Asís que se llama El Infiltrado, en el cual su alter ego, siempre que es Rodolfo, se enamora de una posadista. Pero te quería preguntar, si querés volvemos después, que me encanta, capaz que hablar derecho de la inteligencia artificial en sí misma, pero escuchaba este caso, creo que en Albania, sí, lo vi. donde se le está dando responsabilidad, entiendo lo que sale, la noticia, el clickbait, no me metí en demasiado detenimiento, le están dando responsabilidades administrativas estatales a una IA. Mi pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad si se equivoca una IA que toma decisiones que tienen implicancias legales, estatales, públicas, del tipo que fuere? Bueno, hay una famosa diapositiva de IBM del año 78 que es nunca delegues poder de decisión a una computadora, porque una computadora no es... accountable, Sí. liable. Responsable. Responsable. Sí. No puede tomar responsabilidad por esa decisión. Alguna vez creo que los escuché a ustedes hablar de esto. Y por eso somos todo sistema requiere, está la máquina y está el jugador, ¿sí? Y nosotros, como animales políticos aristotélicos, vamos a ser siempre jugadores, ¿no? Que tenemos la decisión última. Es verdad que estamos logrando en este momento abstraer un alto cúmulo del proceso decisorio o informacional, porque lo que hace la inteligencia artificial al final del día es algo muy simple, que es reduce tiempos, comprime el tiempo. Lo que antes te llevaba 3 minutos googleando, ahora te lleva 3 segundos prompteando. Mañana por ahí será un pensamiento con una especie de cosa neuronal, pero se comprime el tiempo de incertidumbre, ¿no? Como el tiempo de no conocimiento, de no saber. Hoy estamos en una era donde todos sabemos todo. Si yo te pregunto quién era el baterista de Led Zeppelin en el 78...
Bueno, en dos segundos ya todos sabemos quién es el baterista de Led Zeppelin. No hay una búsqueda a lo largo de la vida que de repente pasaron 5 años y dijiste, Bonham Carter, no sé, no me acuerdo. John Bonham. Sí. John Bonham, ahí, ¿viste? Ahí está. Sí. Que murió en el 84. Ahogó en su propio vómito. Sí. Como Jimi Hendrix. Exacto. Una amiga una vez me dijo algo que me pareció genial, que es una amiga, o sea, había peleado una amiga de ella con su madre, y en vez de escribirle una carta o pedirle disculpas, lo prompteó a ChatGPT que le escriba la carta a ChatGPT y con eso manipular a su madre en que, bueno, se logre un perdón determinado, una sanación. Y mi amiga le dijo, te perdiste de perdonar a tu madre. Te perdiste de perdonar. Porque, en abstracto, ¿no? Esta cosa cerebral que pasa con un montón de, ¿cómo les decís vos? Los termos de Twitter. Sí. La termización en la que estamos imbuidos cada vez que prendemos el teléfono del infierno y aparece tipo el gordo Dan psicotizado, y del otro lado, todo la cacofonía esa, es porque nos estamos perdiendo un poco de tal vez esa parte. Yo trato de decodificar qué es el alma, ¿no? Pero es esquivo, porque ¿qué sabe uno de uno? O sea, hay una parte de la cognición que estamos diseñados casi para no verlo, sentirlo pero no verlo. Y bueno, es ahí que se arman estos dilemas con la inteligencia artificial contemporánea, ¿no? Que es que cuánto de ella somos nosotros, cuánto de ella es uno, qué grado de lugar le damos en nuestra vida. Yo debo decir, y mucha gente ya lo sabe, que yo le doy un alto lugar, le exploro mucho con ella, la uso, la instrumentalizo, y muchas veces también obviamente me preocupo, porque veo que siempre te dice lo que querés escuchar, a veces tenés dudas de si te está manipulando, y pasa esta cosa medio ¿no? ¿A qué no podemos renunciar? Yo trato de mantener contacto con mi infancia, mi juventud, mis sueños, la alegría de vivir con las utopías o con el optimismo, para ponerlo en términos casi de informática también, de optimización, pero en el sentido de también de creer que es posible la construcción de algo mejor. Yo a eso no quiero renunciar, yo personalmente. No me quiero volver un cínico, creo que somos transicionales en algo que evidentemente yo desde el punto de vista tecnológico he visto muchísima transformación de mi entorno, de mi comunidad, de la sociedad. En algunas he tratado de hacer mis contribuciones un poco más, un poco menos, pero en algún punto digo, ¿por qué me mantengo activo en tratar de construir o de hacer tecnología? Y porque me parece que he visto confío en que he visto cosas muy buenas acontecer de ciertas experiencias o de ciertos experimentos, y que vale la pena seguir luchando con optimismo por la posibilidad de que el mundo puede mejorar. A eso yo no puedo renunciar. Steve Jobs decía, mantente ingenuo, mantente hambriento. Stay hungry, stay foolish. A mí esa idea de la ingenuidad, ¿viste? De que es posible. Pero si no, el mundo se vuelve muy sombrío muy rápido. El exceso de inteligencia sin empatía es algo muy cruel, muy cruel. Y los argentinos somos una excepción en el mundo hoy. Yo viví 5 años en Estados Unidos, 5 años en España, agradecidísimo a los dos lugares, me han dado oportunidades de diferente calibre y de diferente tipo en ambos lugares, pero no hay nada como el argentino, la Argentina, este lugar del mundo. Por el hecho de que fuimos olvidados siempre, hoy pareciera que por ahí quizás tenemos algo especial. Hay algo que está en mi mente hace mucho tiempo. Recordarás, citaste una película, 2001, Odisea en el espacio. Sí, mi favorita. Tu favorita. La imagen del principio, la escena del principio, son dos grupos de monos que uno adquiere una tecnología. Exacto. En ese sentido adquieren el hueso como una herramienta, ya sea para construir como para matar. Una herramienta, poder, estatus, lenguaje, símbolo, fuerza, todo. ¿No te preocupa los humanos con el acceso a ciertos poderes? Grupos humanos enfrentados a otros humanos con diferente tecnología. Me re preocupa. Veo la malicia también,
¿Quién programa una IA? La música. ¿Gobernamos la IA o la IA nos gobierna a nosotros? ¿No? Yo creo que la moneda ahí está girando y va a girar como una especie de vórtice a cada vez mayor velocidad y exponencialmente, porque evidentemente abrimos una caja de Pandora, el desarrollo. Yo estoy muy asombrado con lo que pasó desde ChatGPT en adelante. Increíble. Nunca pensé que íbamos a llegar a conversar con las tostadoras. Sin embargo, esa es una de las primeras promesas de la década del 60 y de Stanley Kubrick. Que bueno, acá está Dave, ¿no? HAL 9000. HAL 9000. Estamos con HAL 9000, nos habla, dependemos. Nos influye, nos susurra. Wow. Esa película, Stanley Kubrick nunca quiso contar el final. Spoiler alert. Si ya tuvieron 50 años, 50 años para verlo. Jódanse. Si no la vieron, pero igual el cine no importan los spoilers. A Stanley Kubrick siempre se mantuvo como el gran artista, no voy a explicar el final. Y un día un periodista de Japón lo llama por teléfono público, se ve que puso un montón de moneditas, digo, consigo el teléfono de Kubrick, marcó año 81, está el video en YouTube, y logra hablar con Kubrick. Le dice, señor Kubrick, ¿me puede explicar el final de la película? Porque el flaco, el astronauta, aparece en una mansión francesa solo y va envejeciendo. Y son como estas tomas como de un ojo que medio muy, muy importante el tema del lente en esas tomas. Y aparece este bebé gigante en el espacio. Y aparece un bebé y papá, y el cine enloquece y todo el mundo está pretendiendo que la entendió y probablemente nadie la entendió. Y Kubrick le da al japonés finalmente la explicación. Y la explicación es perfecta. Dice, el astronauta es capturado por una entidad que lo trasciende en todo sentido, que el astronauta es completamente incomprensible para él, y esa entidad lo pone en un zoológico. Entonces, el tipo, lo que está el astronauta es en una pecera, está en un zoológico, y vos estás viendo al flaco en esa pecera, en ese zoológico, envejecer, donde esa superentidad, que es el espectador en esta película, en ese momento, en ese instante, ves a tu pequeño humano. Y creo que esa es como la pregunta de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién termina en el zoológico? El precedente que tenemos como seres humanos es que inteligencia superior domestica inteligencia inferior. Entonces acá el tema de la autonomía de la inteligencia, la voluntad, otro elemento que creo que la IA todavía no captura, la voluntad. ¿Cuáles son sus deseos, objetivos? Exacto, su necesidad casi de... Algunos dicen que desaparece la inteligencia artificial general, la AGI o la superinteligencia. David Deutsch dice esto, naturalmente tendería, por el hecho de ser una entidad que toma conciencia de sí misma, a construirse como con una identidad propia y tener como un yo y tratar de sobrevivir y tomar decisiones en función de esa supervivencia, ¿no? ¿El Estado no tiene ninguna posibilidad para regularlo? El Estado es una tecnología. Yo nunca perdería de vista que es la tecnología, porque escala a millones de personas en un radio geográfico relativamente cercano, mantuvo un equilibrio mundial desde la paz de Westfalia, con algunas excepciones horribles, pero del principio en intervención en el otro, el Estado-Nación, ¿no? Que hace a esa tecnología como algo valioso, cómo los estados se adaptan frente a esto que es la amenaza existencial de la humanidad, es imprescindible. Entonces, hoy lo que ocurre es que la forma en que pensamos la política es muy offline, ¿no? Es muy del chimento de peluquería, como le gusta decir al presidente. Es muy offline, pero se viene una generación online. Argentina tiene demográficamente, bueno, ya son la mayoría y han colocado el último presidente, que es la generación online. La gente sub 40 ya es más del 50% de los votantes en este país. Y creo que esa renovación de ese discurso va a ocurrir repentinamente, sin que de repente ya está pasando que cuando asumió Donald Trump, los que estaban en primer lugar, Sam Altman, Elon Musk, Jeff Bezos, los varones feudales del capitalismo tecnológico global. Y bueno,
creo que destapar esas conversaciones va a ser tarea nuestra, va a ser tarea generacional. Somos muy pivote nosotros, pivote con B corta, pero frente a los pivotes con B larga que se vienen por atrás. Sí. Santi Siri, ha sido un placer, amigo. Gracias todo por mío, venir a todo Contragolpe. mío. Gracias por invitarme, estuvo muy lindo. Nos vemos en un ratito. Hey, vos. Sí, vos. ¿Qué haces que todavía no te sumaste a nuestro canal de YouTube? Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. En un minuto, noticias con vos. Estados Unidos y Argentina cerraron un acuerdo comercial. El entendimiento incluye eliminación de aranceles, apertura de mercados, regulaciones para bienes tecnológicos y compromisos en materia laboral, ambiental y digital, con impacto en exportaciones e inversiones bilaterales. Milei respaldó el acuerdo con Estados Unidos en un acto en Corrientes. El presidente destacó la firma del marco bilateral durante su exposición en la Fundación Club de la Libertad. Afirmó que el entendimiento abre una nueva etapa económica y reiteró su compromiso con reformas pro mercado en el país. Julio De Vido volvió a la cárcel. El exministro de Planificación Federal se entregó esta mañana en los tribunales de Comodoro Pi, luego de que la Corte Suprema dejara firme su pena a 4 años de cárcel. El exfuncionario fue condenado en la causa por la tragedia de Once y su defensa reclama prisión domiciliaria. Suspendieron las clases en la Universidad de 3 de febrero tras una amenaza de masacre. La UNTREF frenó sus actividades luego de recibir un correo que advertía sobre una posible matanza. Las autoridades activaron el protocolo de seguridad y mantienen la vigilancia mientras investiga el origen del mensaje. Lo que tenés que saber, lo escuchaste en Radio con Vos. 89.9 Radio con Vos. Contragolpe. Jueves de 21 a 23 horas en Radio con Vos. Hola muchachos, muy linda la conversación introductoria. Los escucho como demasiado argentinizando el análisis y el fenómeno se da por todos lados. Sacá peronismo y sacá Argentina y poner laborismo y Gran Bretaña y es un proceso de crisis similar y el socialismo en España va a entrar en algo parecido y en Bolivia es casi una virtual desaparición del MAS. Casi todas las experiencias con alguna intención progresista de tirar un mínimo centro al laburante están atravesando por esta crisis en donde el mínimo error, la derecha logró hacértelo pagar carísimo. Y acá no fueron mínimos los errores encima. Con Toro y Pampa armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. De golpe. Realmente es un lujo la editorial. Lo que más me gusta son las metáforas filosóficas que la hacen. Te habla Santiago de Chaco. Pedrini, quiero hacerte una pregunta. ¿Tenés parientes acá? El apellido Pedrini es una tradición peronista porque hemos tenido grandes dirigentes peronistas acá en la provincia del Chaco. El flaco Pedrini ahí me parece. Así que no voy a contestar sobre lo que hoy están preguntando. Un abrazo. Gracias, amigo. No, los Pedrini somos de Comodoro Rivadavia. Chut. Toda familia patagónica. Pero bueno. ¿El flaco Pedrini? No, el flaco Pedrini está vinculado al mundo de la política, fue diputado del Frente de Todos. Nos lo contó Bárbaro, Julio Bárbaro. Del Frente para la Victoria, sí. Te lo han preguntado otras veces esto, ¿no? Sí, claro. Sí. Y siempre hay gente que está, por alguna extraña razón, vinculada a la provincia de Chaco. Claro. Bueno, debe haber sido diputado de allá. Sí, lo fue. Sí. ¿Cómo anda, Flor? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, Flor, ¿cómo estás? Tantas cosas. Tenemos exultante. tantas cosas. Se elimina el monotributo, qué bueno tener de la agenda. UIA. Qué bueno tener acuerdo agenda. con acuerdo. Pero vamos por partes. Concesiones a Estados Unidos. ¿Para los informales es una mala noticia lo del monotributo? No lo sabemos. Igual es algo que trascendió. Bueno, pero escúchame. No lo dijo porque quiero aclarar esto porque se hablaron muchísimas cosas en el marco de una reforma laboral y tributaria.
Y la verdad es que ya se desvirtuó todo, o sea, de lo que habíamos debatido la otra vez aparecieron un montón de cosas Pero nuevas. es que seguimos discutiendo borradores. Bueno, por eso yo O sea, no nadie profundizaría presenta en nada. algo en particular porque son cosas que van trascendiendo. Pero bueno, ¿Hasta qué punto las tendremos que probarán? esperar ¿no? los detalles. ¿Hasta qué ¿Qué? punto mediáticamente las probarán? Tiran una a ver cómo reacciona la gente, si le gusta o no le gusta. Mira, Porque puede esos ser. borradores, ¿de dónde salen? Lo que está, a ver, puede ser, salen de la Cámara de Diputados y de los periodistas, básicamente. Claro. Pero sí me parece que hay un consenso general que se escuchaba hoy en la Unión Industrial Argentina. Hoy fue en realidad la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Y hay un consenso general de que hay que aprobar reformas por parte de los empresarios, lógicamente, ¿no? Tanto la reforma tributaria como la reforma laboral. Más allá de que le reclamaban al gobierno un programa de desarrollo industrial, que claramente no lo tiene, me parece que no tiene un norte y un horizonte, o sí, quizás está en la apertura comercial y en no tener sectores estratégicos en la industria. Pero eso, digamos, a pesar de, ahora les voy a contar algunos números de cómo está funcionando hoy la industria, hay un apoyo todavía, hay expectativas de que hay que modificar un rumbo y las expectativas están puestas sobre todo en este tipo de reformas. Esta semana, por ejemplo, salió el dato de capacidad instalada industrial. Hoy salió, perdón, el dato de capacidad instalada industrial, 60% en septiembre de este año. Okay. Para que ustedes tengan una referencia, si es mucho o es poco, está 1,3 puntos porcentuales por debajo de septiembre del año pasado y está también por debajo, bastante por debajo, casi 8 puntos porcentuales por debajo del promedio entre el 2021 y el 2023. Okay. ¿Sí? A ver, nunca está al 90, al 100%. Pero peores debería números que la estar- pandemia. No, peores números que la pandemia no, en términos de capacidad instalada, Sí, peor que pero el sí albertismo. peor que el albertismo totalmente, que fue 21-23, tomamos un promedio y justamente sacamos pandemia porque claramente estaba directamente la industria cerrada en ese momento, o gran parte del sector industrial cerrado. Va como en paralelo a la participación electoral. ¿No? Era 8% más alta en la Eso es un buen paralelismo. ¿No? También salieron, sí, esta semana los datos de producción industrial que informa INDEC y tiene una baja intermensual del 0,1 en septiembre, interanual del 0,7 y el promedio de la actividad industrial está a 10 puntos porcentuales por debajo del 2021 y del 2023, para comparar periodos recientes y tener una cierta referencia de en qué situación estamos. Parte de los reclamos están en la situación del dólar, digamos, en la falta de competitividad, esto que van a escuchar muchísimo, ¿no? Y en el atraso o no hay, si hay o no hay atraso cambiario, la apertura comercial, el aumento de las importaciones fue exponencial en el último tiempo. Hay unas imágenes que son terribles. No sé si vieron una noticia, gente que está importando galpones enteros de China. Sí. Desarmados y lo arman acá, hasta los tornillos. Y ahora están los distribuidores viajando para tener el negocio de los galpones. Los galpones. O sea, ¿qué es lo siguiente? No se puede construir nada. Bueno, si uno mira, aparte de la evolución de las importaciones, por ejemplo, bienes intermedios crece 7,4%. Ahora, bienes de consumo final, Sí. 65%. Creció 65%. Sí, en el acumulado, a septiembre. El resto, dentro del resto están, por ejemplo, los envíos puerta a puerta, creció 237%. Bueno, claro. Pero es pensar la Argentina a través de una lógica de usuarios. Sí. Es pensar un país de a uno. Sí. Sí, bueno, pero el dilema típico es, si me ofrecen esta ropa tan cara, es Shein, o Temu, son Shein, Temu, son Shein, los de, Temu, sí, son bueno, las son plataformas democratizadores chinas. del consumo. Está bien, pero hermano, vos estás democratizando el consumo, pero no vas a tener más trabajadores. Claro. O sea, va a ser, digamos, va a ser el país de las ofertas con una desocupación de 2 dígitos. ¿Alguien se ¿Quién te piensa va a más allá de comprar- su ¿Quién te familia? va a comprar lo que está barato? ¿Alguien se piensa más allá de su familia hoy en Argentina? ¿Alguien piensa en los trabajadores, se asume como los trabajadores? ¿O yo quiero el acceso a esta ropa que este mercado no me lo da, no me lo resuelve? Porque en algún punto, a ver, explicada de cierta manera, es difícil decirle a la gente, defender a los empresarios locales. Porque la gente, los usuarios, los consumidores te van a decir, bueno, pero dame producto barato. Entonces, en esa negociación, lo argentino, y yendo a la soberanía nacional, ¿qué es para un adolescente la soberanía nacional? Incluso para nosotros mismos, digo, admitámoslo, ¿no son muchas veces abstracciones? Sí, pero todavía está bien marcarlo, me parece. No, por O sea, supuesto, porque y yo vamos estoy a de tener acuerdo. 5 años de Shane y después vamos a tener 30 años de vestirnos con tierra, ¿viste? Bueno, A ver. me dan el pie para introducir a uno de los audios que vamos a escuchar.
A Pablo Roca. Nos falta presentarlo, ¿no? El dueño de Techint. ¿Por qué? Porque primero le pide un programa de desarrollo industrial al gobierno nacional y habla de sectores estratégicos. Y en eso yo pregunto, por ejemplo, el sector textil, ¿es un sector estratégico? ¿Hay que protegerlo? ¿No hay que protegerlo? ¿Es comprar ropa barata versus destrucción del entramado industrial textil? ¿O que se venda en el mercado interno una ropa más cara pero con trabajo e industria? Claro. Bueno, ese debate de cuáles son los sectores estratégicos que Argentina tiene que potenciar, lo planteó hoy Pablo Roca. Escuchen. A ver. La empresa para ser competitiva necesita logística. Necesita una logística eficiente, necesita opera e infraestructura. Otro tema muy relevante para la transformación. Acá también es tema donde yo creo gradualmente mi aspiración es que la Unión Industrial, el sector industrial, todos nosotros podemos construir un diálogo constructivo con un gobierno en una segunda fase en la cual se puedan encarar los temas de inserción internacional, de defensa de la cadena de valores esenciales y de apoyo a los sectores que tienen perspectiva de crecimiento y de liderazgo global. No sabía que tenía tanta tonada. No, pero... Pupiti papiti. No lo hablamos antes, pero digo... ¿Un país postindustrial está condenado? ¿Qué sería postindustrial para vos? Claro, ¿el único futuro posible es industrial? Yo creo que en parte... A ver, Argentina tiene toda la potencialidad para ser un país industrial. Lo hemos sido un país industrial. Me parece que es... ¿No podemos crecer si no lo somos? A ver, sí, tenés otras economías que, qué sé yo, pienso en las economías de servicio, pero para crecer a tasas que sean, que te permitan incorporar a todos los argentinos y argentinas, sí, necesitas desarrollar. ¿Qué países potenciar el se sector desarrollaron industrial. sin industria? No. Digamos, Corea del Sur. Los países que se desarrollaron en industria de servicios son países que tienen grandes niveles de desigualdad, que quizás no tienen la potencialidad y los recursos, ni los sectores estratégicos, ni la infraestructura, ni la capacitación, ni la tecnología que tiene Argentina. ¿Por qué desperdiciaríamos todo eso? Me parece que es un debate interesantísimo pensarlo. Claramente no lo está dando el gobierno y a mí, yo insisto con esto, ¿no? Más allá de todo lo que estamos hablando, de la falta de mercado interno, de la apertura comercial, de la falta de un programa de desarrollo industrial, hoy uno escuchaba, qué sé yo, Martín Cabral, bueno, todos los empresarios que hablaron de la Unión Industrial Argentina, reconociendo muchas virtudes y expectativas en este programa económico. Eso me lleva a reflexionar también sobre el empresario argentino, ¿no? Mirá vos, la UIA. Pero está bien lo que marca Flor cuando dice que la asimetría de todos los países que no son industriales tiene un destino trágico que es la ausencia de la clase media, ¿no? Sí. Gran parte sí. Van de la mano. Sí. Gran parte van de la mano. No sé si Corea del Sur no tiene industria. Me parece que sí. Sí tiene industria. Pensé que al revés. Uno de los principales países que... Sí, ¿no? Y desarrolló su industria potenciada por el Estado, además, sobre todo. En dictadura. Es un caso rarísimo. Sí. Nosotros teníamos una dictadura que destruía la industria y ella tenía una dictadura que hizo... Brevemente quiero, porque en el marco donde se discute todo eso aparece un acuerdo comercial. Acuerdo es... decir acuerdos es muy generoso. Una concesión que hizo Argentina a Estados Unidos, que lo informó la Casa Blanca. Generalmente cuando uno firma un acuerdo comercial, están los dos países, o lo anuncian los presidentes de ambos países a la par, ¿no? Como es algo que beneficia a los dos. Cuando uno mira los puntos de ese tratado que se publicó, la verdad es que es una concesión clara en donde Estados Unidos sale ganando, claramente. Acá uno puede ver la letra chica. Vieron que muchas veces decíamos, bueno, ¿cuáles son las condiciones de esta ayuda que está dando Estados Unidos en la previa de las elecciones, qué sé yo, para intervenir? ¿Qué está entregando Argentina? Bueno, les doy algunos puntos centrales generales para que tengamos un pantallazo, pero, por ejemplo, Argentina va a abrir su mercado de productos de Estados Unidos, medicinas, químicos, máquinas, autos, sector agropecuario. Una de las pocas concesiones que hace Estados Unidos es eliminar aranceles para algunos recursos e insumos farmacéuticos argentinos, aranceles que había aumentado en abril. Entonces ahora dice, vamos a reducir esos aranceles que les aumentamos este año.
Después, por ejemplo, Argentina se compromete a eliminar las licencias de importación, requisitos consulares y reducir el impuesto estadístico. O sea, todas las que son barreras no arancelarias, Argentina las va a eliminar con Estados Unidos. Va a aceptar productos de Estados Unidos sin nuevas certificaciones o sin que cumplan normas de Estados Unidos o internacionales. Va a aceptar los estándares de Estados Unidos para autos, dispositivos médicos y fármacos. Acá viene un punto central que es el de la propiedad intelectual. Argentina se compromete a hacer reformas en las patentes y alineamientos con los estándares internacionales. Esto va a tener un costo alto para el Estado argentino. De hecho, Fiel lo estimaba hoy en $2.000 millones. Tiene un trabajo aproximadamente. Porque va a tener que modificar la legislación sobre el tema de patentes, que era una de las exigencias y reclamos que estaba haciendo Estados Unidos. Bueno, podría seguir con muchísimas cosas más. Incluso hasta abre el mercado, se abre al mercado de las carnes para que Estados Unidos no pueda entrar su carne. Digo, es una economía que compite con Argentina, no se complementa. Okay. Esto es me parece que es para debatir profundamente también hacia dónde vamos con este tipo de acuerdos comerciales, ¿no? Que no nos benefician. Pero bueno, para eso tenemos hoy también un invitado que nos puede dar un pantallazo. En instantes en Contragolpe va a estar Carlos Leiva, funcionario del tercer Perón, para muchos el mejor Perón. Para Martín Rodríguez. Mano derecha de Herbert, el burgués maldito, y también profesor regular de la Facultad de Ciencias Exactas. Una eminencia en Contragolpe. Sí. Vamos a escuchar un poco más de audios. Quiero escuchar a la gente. Tanda y volvemos. Dale. Facundo Pedrini, Tomás Trapé, Mauricio Vera. En Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube 899. Hay casa, hay freezer, ¡Ay, chocotorta helada! hay familia, hay reunión. ¡Ay, helado chocotorta! Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. 899. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Creíste haberlo visto todo, pero el mayor truco apenas comienza. Los magos más audaces del mundo regresan con un nuevo acto. Más ingenio, más ilusión. Porque en su mundo, nada es lo que parece. Nada es lo que parece 3. Ahora me ves, ahora no. Estreno 13 de noviembre, solo en cines. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Contragolpe. Jueves de 21 a 23 horas en Radio con Vos. Contragolpeadores. Yo sí recuerdo la consigna y te digo, me quedo con el robot bueno. No porque me vaya a absolver, porque probablemente nadie me pueda absolver, pero al menos va a sonar, la sentencia puede llegar a sonar como una canción de Daft Punk. Noche de pecadores, entonces, en Contragolpe. Me encanta esta comunidad, este ejército gris que se está sumando todos los jueves. Eminencia. En este momento, en vivo y en directo, está con nosotros Carlos Leiva. ¿Cómo estás? Buenas noches. Carlos, vos formaste parte del último gran pacto social que tuvo Argentina, en donde la política ordenaba la economía. ¿Por qué casi 50 años después todavía no nos pusimos de acuerdo? Bueno, es muy larga la historia, ¿no? Pero dado que supongo que ustedes simpatizan con el peronismo, porque me parece que andan por ahí, les quiero recordar que ningún dirigente peronista jamás habló del Hora del Pueblo. Hablaron del Pacto de la Moncloa, cosa que ocurrió 10 años después. Nunca. Algunos, los más ilustrados, hablaron del pacto del Programa Económico de Israel, de estabilización del año 85, que fue un programa de acuerdo político con control de precios y acuerdo de precios y salarios. Por supuesto, eso fue lo que fue el pacto social. Y por supuesto ningún peronista jamás lo reivindicó. Es decir, el olvido de la idea de consenso, de concertación y de acuerdo, uno podía pensar podría ser la gente más belicosa, ¿no? Y uno supone que el Partido Peronista, policlasista, podría tener una visión bastante más comprensiva. Pero no, ni siquiera Duhalde, que sería el custodio principal
de la historia lo recuerda, él habla del Pacto de la Moncloa. A mí eso me sorprende, sinceramente, porque es el testamento de Perón. El plan trienal, las actas de concertación, y el peronismo lo ignora absolutamente. Es más, bueno, detalle, ¿no? Yo fui muy amigo de Antonio Cafiero, y Antonio, que no tuvo suerte en nuestro programa porque no tuvo un cargo importante, tampoco le parecía que eso era reivindicable. Es increíble. El pacto social fue 10 años antes que Moncloa, 10 años antes que el programa de estabilización de Israel. Sí. Y en Cabaret hablaste de Juan Carlos Torre y Roy Ora. Sí. Pero para no personalizarlo, ¿cuál es la ideología que se interpone entre ellos y el objeto de estudio para desconocer esto? A mí me cuesta entenderlo, porque realmente, desde el punto de vista teórico de un sociólogo, que es el caso de Torre, hay un tipo especializado en acuerdos sociales que es Schmittiser, hay tratados sobre... El único caso de un acuerdo social hecho desde el llano, no desde el Estado, es este. Y por lo tanto, es independiente de si fracasó o tuvo éxito. Es el hecho de la construcción. Que se omita es algo que sorprende, porque es como he decidido no andar ese camino, pero fíjate que tiene que ver con algo mucho más profundo. Seguramente ustedes lo saben, pero no hay conciencia colectiva de que la Argentina tuvo una década esplendorosa de crecimiento industrial, que fue la década 64-74, sin un solo año de caída en el producto, con una tasa de crecimiento que hoy la envidiaríamos, les puedo decir cómo, y cuyo resultado luego de 10 años fue nada más ni nada menos que 4% de pobreza y una distribución, el coeficiente de Gini, como si fuera el de un país desarrollado de aquel entonces, con la clase media más grande de toda América Latina y con el inventario de tener un premio Nobel, que fue el que terminó en Inglaterra, pero que se educó en la Argentina, premios Nobel previos también de ciencias, todas las editoriales de lengua española en la Argentina, salvo el Fondo de Cultura Económica. Argentina era una potencia cultural de habla hispana en ese tiempo. Claro, para ustedes me miran con sorpresa porque digo, ¿dónde quedó ese país? Claro. O sea, la democracia nacional nunca se pudo sacar a Martínez Dios del cuerpo. Yo no sé si es Martínez Dios. Creo, vos sabés que, yo sé que es chocante lo que voy a decir. No. Pero el proyecto industrial más importante de la Argentina del tercer gobierno de Perón fue el de José Alfredo Martínez Dios, presidente de Acindar en ese momento, que inauguró la planta integrada de acero de Acindar. Invirtió creyendo en ese programa. Tengan ustedes en cuenta que lo que estoy tratando de entender es que ese gobierno era un gobierno en que el empresariado más tradicional encontraba una razón para invertir de esa manera. No estamos hablando de un chiste, estamos de una planta integrada de acero, la primera, y hecha por José Alfredo Martínez Dios. Entonces hay algo, que hay una ruptura que es difícil de entender. Por supuesto, yo le puedo tener un montón de anécdotas, de cosas, porque tengo la suerte o la desgracia, por ejemplo, de haberlo conocido a Rodrigo antes que Rodrigo fuera Rodrigo. Rodrigo era un consultor de proyectos industriales, a quien yo conocí antes en los años 60, y compartí las oficinas con Ricardo Sin, antes de que haga el programa. Ricardo Sin, que era un graduado de Columbia, voy pintando un cuadro psicológico complejo. Un día en su oficina, que era la mía, puso su mano sobre un libro enorme y dijo, este hombre salvará a la Argentina. ¿Y saben qué libro era? Astrología esotérica de José López Rega con dibujos de Norma López Rega. Claro. Bueno. Graduado de Columbia. Él integraba, junto con Rodrigo, Sin, López Rega y Pedro Pou, el último presidente del Banco Central de Fernando de la Rúa, fundador del SEMA, junto con Sin, la secta Los Caballeros del Fuego. Díganme, ¿estamos todos locos? ¿Estamos bien? Pueden creer que yo soy un hombre mayor, puedo estar delirando, pero puedo asegurarles que es absolutamente cierto. No sé, a lo mejor, perdón, es una pregunta sonsa, pero ¿había con penetración entre ser Chicago Boy y ser logista o son casos puntuales? No. Pou era un Chicago Boy, Ricardo Sin no, Ricardo había estudiado en Columbia, Administración de Empresas, y yo creo, esto es intuición, por cosas que me dijo. Yo no lo había leído de Rothbard hasta Milley. Cuando apareció Milley lo leí. Me sorprende recordar, son muchos años, casi 50 años, conversaciones con Ricardo, que no mencionaba a Rothbard, si no yo lo hubiera buscado,
pero que él convivió en Estados Unidos en el momento de auge de Rothbard. Y las ideas de digamos, esto que ustedes llaman la crueldad, en Ricardo eran tan claras que un día me dijo que la decadencia de Occidente, ¿saben cuál era la causa? El orientalismo judeo-cristiano. Claro. De Occidente. Sí, de Occidente. De Occidente viene eso. La pregunta es ¿qué Los Occidente, bárbaros entonces? venían fenómenos. Carlos, recién hablaste del presidente. ¿Le reconoces algo a Milei? Me cuesta mucho. Yo soy un señor mayor, tengo un estilo tradicional, no me gustan las malas palabras, no me gusta la chabacanería. Las formas, por supuesto, la gestalt de Milei me pone mal, y creo que es un conjunto de ideas absolutamente vacías. No tiene ningún contenido. Fíjate vos, bueno, voy a decir una obviedad, el tipo que procura que el mercado todo lo resolverá, como Alfonso el Sabio, las cosas que el tiempo ha resuelto, las cosas que el tiempo resolverá, el mercado las resolverá, resolvió su crisis acudiendo del Estado, no al Estado argentino, al Estado americano, o sea que cree en el Estado. No en el nuestro. No en el de él, pero sí en el otro. Y entonces es una contradicción enorme. No dejó que el mercado lo resolviera, porque si el mercado lo resolvía, otro hubiera sido la suerte de él y de las elecciones y demás. Pero intervino un Estado a pedido de él, con lo cual hay una contradicción. Las palabras son vacías, no tienen sentido. Bueno, es una característica general de la política de los últimos años en la Argentina, ¿no? La ausencia de convicciones, las poses y digamos, lo que unamente dijo Pablo Seman, ¿cómo se dice? La simulación, o el Estado como que mimetiza, como que hace. Bueno, esa actuación que ha caracterizado en los últimos años la política como consecuencia de la absoluta desaparición de la esencia de la política, que es el debate interno entre gente que quiere los mismos fines y hace convenciones partidarias, se discuten líneas políticas. Entonces, sí. No, tío, ¿podés fechar el inicio de esa decadencia? Mira, a lo mejor a usted le va a molestar, ¿no? Pero lo digo con toda sinceridad. Para mí la cosa más terrible que le pasó a la Argentina fue Montoneros. Y lo digo con absoluta convicción. Una gran mentira. Un pastiche, ¿no? El asesinato de Aramburu no está contado en la historia, provocó una conmoción en la Argentina gigantesca. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que en la Argentina, con un viso de realidad, se instaló la idea del socialismo nacional por las armas. Usted va a decir, bueno, está bien, era una idea de época. No en la Argentina, donde no había ninguna condición prerevolucionaria imaginable, porque si bien es cierto que yo estoy hablando de una década entera, ese año 70 está dentro de esa década, por lo tanto es año de crecimiento, miles de cosas, por más que haya un gobierno militar dictatorial. Ellos no dicen vamos a tirar a la dictadura para poner la democracia, sino que dicen vamos a tirar esta dictadura capitalista para instalar el socialismo nacional. Pero lo que pasa es que la Argentina no tenía consensos políticos, porque naturalmente no lo sabía, pero la Argentina tenía desde 1930 un consenso económico, desde el 30. Está bien eso. Pleno empleo. Era la matriz de cualquier programa económico en la Argentina, no escrito, escrito. Desde la década infame. Sí, claro, porque la década infame, la salida de la crisis del desempleo, es el país que más rápido salió la Argentina. Porque los conservadores hicieron la Junta de Grano, la Junta de Caras, el Banco Central, pusieron aranceles, derecho de exportación, restricciones a la importación, desarrollaron la industria, a los sopapos. Pero el proyecto Pinedo es un proyecto industrial. Carlos, y el pacto social cuando uno lo cuenta, lo estudia, primero me gustaría preguntarte, vos el libro de Seoane, ¿lo leíste? Sí, claro. ¿Te gustó? Sí, salvo una cosa, que María, yo hablé con María, no mucho, pero hablé, la conocí bien. Sí. El tipo que más lo conoció a Helvar, no soy yo, sino Duilio Brunello, a quien ustedes seguramente lo conocen. Está nombrado en el libro. Duilio es la persona más exquisita que ustedes se pueden imaginar, catamarqueño, maestro, un tipo de una cultura gigantesca a los viejos tiempos, ¿no? Como D'Adamo, como Helvar, gente que podía recitarte la poesía española de memoria, lo que quieras. Bueno, Brunello no quiso hablar con María para la biografía de Helvar, porque no podía, siendo que fue la mano derecha de Helvar toda la vida, que se dijera que Helvar era del Partido Comunista. Mirá. Porque no lo era. ¿No lo era? No. Increíble.
No. Contrario a lo que dice Hilbert, a lo que No, dice... bueno, Hilbert es un repartidor de comunistas. Son todos comunistas para Hilbert, ¿viste? Claro. Mira. Sí. Creo que No, la hipótesis del libro. ¿Perdón? Digo, el libro de Soane lo da por hecho, de que No, lo Hilbert da por fue. hecho porque repite una versión que obviamente no es verdadera. Porque yo les voy a pedir que ustedes se ubiquen. Estamos en la época del 40. Un tipo sexto grado. La letra de Hilbert era de un chico de... A mí me hacía dibujitos que era una letra de bebé. Claro, ¿no? claro. No. Sí. Polaco. Sí, vendedor de corbatas, ambulante. Horriblemente feo. Era muy feo. Y era Claro. feo, sí. Muy feo. Petizón, medio contrario. Yo soy petizo, así que tengo que no das un mango por él. Mirá. A punto tal que un tipo sabio tenía un chofer que se llamaba Monbert Taboada. Y tenía cara de Monbert Taboada, ¿no? Porque era enorme, rubio, pintón, se vestía como los dioses, y ese es el que entraba a los restaurantes y decía, necesito una mesa. Porque a don José no se le habían dado. Mirá vos. Bueno, mirá muy bien, vos. esto no es para difundir, pero la verdad. pero mi pregunta era al respecto. Ahora bien, Sí. digo esto, Catamarca, ¿a vos qué te parece de quién poder ser amigo? Claro, está bien. ¿Del abogado, del escribano o de un médico? ¿Qué probabilidad que en un pueblo como Catamarca, en la época de los nazis, un tipo de esos sea simpatizante de esa cosa que se llamaba comunismo, que iba con la Unión Democrática? Claro. Que iba con la Unión ¿Qué Sí, querés que te diga? No sé, Sí, sí. es un problema más que nada cultural. Ok, entiendo. Ahora, yo creo que él seguramente se vinculó con mucha gente de ese tipo, y en la CGE sí, había una enorme cantidad de comunistas, pero, y acá lo voy a sorprender, cuando se funda la CGT, Hilbert es el primer presidente. ¿Quién es el vicepresidente? Un conservador, un No, radical. Francisco Muro de Nadal, Sí. el fundador de la Acción Cristiana Dirigente de Empresa. ¿Qué te Exacto. parece? Sí, porque él quería demostrar que esa No, CGE pero voy- no oye, era adicta al peronismo. Pero oíme, no solo eso, ¿qué bolche militante del año 52 va a poner a un tipo que era un... Porque Muro era un fraile directamente, un tipo de... Carlos, ¿quién fue el segundo mejor ministro de Economía de la historia argentina? ¿Labaña? No creo, no. Para mí el gobierno de Kirchner fue el peor presidente de la historia argentina. ¿En serio? ¿Néstor Kirchner fue el peor? Sí, claro. Perdió la gran oportunidad de la Argentina. 180.000 millones de dólares. ¿De qué? El compañero Kirchner recibió un país hecho pelota con gente que por 120 pesos que le dio Duhalde, agradecían. Los de clase media rompían los vidrios y los pobres de 120 desfilaban al lado sin excitarse. No sé si me explico. Es decir, que había una paciencia social extraordinaria que permitió un tipo de cambio fabuloso, como el que tuvo Duhalde, y Duhalde, en lugar de utilizar ese recurso gigantesco que tenías mano de obra regalada y miles de millones de dólares con la tasa de interés más baja del mundo y el precio de la soja en la estratosfera, no tuvo una sola ley de promoción del desarrollo. Nada. No modificó la estructura en nada, a consecuencia de lo cual, cuando se cubrió la cuota de empleo, tuviste el episodio Kicillof que te dejó sin reservas. No hubo más reservas, es decir, se las patinaron, bajando el tipo de cambio para que la gente viaje y para ganar elecciones. ¿Hay una economía peronista? Perdón. Carlos, pienso, bueno, cuando fue el Pacto Social, estaba la CGE, estaba la CGT, había una masa política también, me parece, más densa quizá que la de hoy. ¿Sigue siendo posible un pacto en la política argentina? Bueno, se hace muy difícil, y lo voy a decir por qué. Los dirigentes sindicales que hicieron el Pacto Social eran dirigentes del sistema productivo. José Ignacio Rucci era metalúrgico. La CGT estaba conducida por gente de la producción. Poco a poco, así como fue cambiando la estructura productiva, hoy por hoy, los ¿cómo se llama? Triunviratos de gobierno de la CGT, el 90% son dirigentes que están en los sectores de servicios sociales. Claro. O sea que están alejados del sistema productivo. Le voy a decir algo horrible. A Hugo Moyano era lo mismo llevar una heladera brasilera que una heladera argentina, porque él hace transporte. No sé si me explico. Sí. Y esto cambia mucho las cosas. Porque el José Alonso o José Ignacio Rucci y el propio Miguel
eran tipos que tenían en su cabeza la conciencia de un aparato productivo detrás de ellos. Claro. Y de alguna manera el peronismo era la integración vertical del sector empresariador nacional que había crecido enormemente, aún antes de Perón, pero mucho con Perón, y de una clase obrera que estaba asociada al trabajo y vinculada al sector empresarial. Había un diálogo natural porque era la vida de la empresa y había habido progreso colectivo para todo, pleno empleo. Pero una vez que la Argentina perdió, después podemos ver las razones, esa estructura productiva dominante, quisiera que la clase obrera fuera liderada por dirigentes sindicales, el peronismo pasó a ser un partido de intendentes, porque los intendentes reparten cosas. La diferencia entre un estadista, que es un tipo que prevé los problemas para que no ocurran, y un intendente, es que al intendente lo aplauden porque arregla el caño que se rompió. Entonces todo el mundo vio que está roto y lo arregla y lo aplauden. Pero ese tipo, vis a vis la clase trabajadora o la gente, se dedica a repartir cosas. Es un buen intendente porque reparte las cosas. Entonces el peronismo se convirtió en un partido de intendentes. De dádivas. De intendentes que reparten cosas. Es decir, no hay un proyecto, no van a luchar por la industria nacional. ¿Le escuchaste a algún intendente hablar de la industria nacional? No, en principio no. Y sigue siendo condición necesaria, hablábamos de eso hace un rato con Flor, que es economista, no como yo, que soy simplemente un chabón que habla de política. ¿Sigue siendo condición sine qua non la industrialización en Argentina para el desarrollo? Absolutamente. La Argentina sin política industrial es una Argentina sin política. Es inimaginable pensar que vos puedas construir una sociedad integrada si no tenés una fuente de trabajo para la gente que hoy vive en las ciudades. Vos no podés integrar de otra manera el conjunto social sin trabajo industrial. Y la industria es la de los mejores salarios y es la distribución primaria, que es el salario. La distribución secundaria es repartir después del salario. Entonces, si vos querés distribución primaria, una sociedad integrada, progresista, inevitablemente tenés que tener industria. Ahora, eso te obliga a un montón de cosas. Cuando te dice, la Argentina no puede hacer todo, de acuerdo, pero puede emplear a toda su gente haciendo industria, como lo hizo China, como lo hizo Corea, como lo hicieron todos los países que crecieron. Es cierto, todos esos países crecieron, y eso no tienen que olvidárselo, como Alemania o Italia, a partir de un fenómeno geopolítico, que fue la necesidad de Estados Unidos de bloquear el avance de los países comunistas vecinos y por lo tanto Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón al lado de la Unión Soviética y Alemania Federal al lado de Alemania Oriental. Fue una estrategia en que Estados Unidos le puso el capital, la tecnología y le abrió el mercado. En la década del 80 se escribían libros en Estados Unidos alarmando del avance brutal. Allá lo que hoy ve Trump o vio Biden es lo que avisaron tipos en los años 80 de que esta política de desarrollo de los países satélites del comunismo le implicaba a Estados Unidos una desindustrialización progresiva, que es lo que ocurrió. Ahora... Pero que se expandió demasiado al avanzar sobre los viejos países del este y ahí se desindustrializó. Y Estados Unidos se industrializó. Obama y Clinton además le agregaron la chimérica, que es ese continente que es China y América, permitieron que se radicaran todas las industrias en China, convencidos de que a través del capitalismo iba a llegar la democracia o no sé qué, pero la realidad es que el costo de vida en Estados Unidos se mantuvo estable y que subieron los precios de los bienes, de los activos, de los departamentos, y vino una crisis colosal, con comida barata en Estados Unidos. Hoy por hoy Estados Unidos, bueno, los estados oxidados y demás, tiene un problema gravísimo de desindustrialización que a los sopapos trata de resolver el compañero Trump, pero aún no ha podido. Compañero. Sí, claro. Dos preguntas. Qué interesante, porque tendría un montón de preguntas sobre el pacto social, pero miro la hora y prefiero con vos pensar más en lo que viene hacia adelante que irme mucho para atrás. Cosas, Flor. Pregunta sí, no, bueno, pero vamos para adelante porque tengo ganas de preguntar el pacto social. Pero pienso, hoy era la Confederación de la Unión Industrial Argentina. Y la realidad es que uno pensaría que hoy el empresario industrial se vería afectado por este tipo de políticas que está llevando adelante Milei. Sin embargo, hay cierto consenso o expectativas de que hay que reformar la política económica, ¿no? Y que están de acuerdo con ese tipo de reformas, llamarle laboral, tributario, entre otras cosas. Te pregunto, ¿por qué un industrial apoyaría este modelo económico? Bueno, hay dos cosas. Primero,
vos sos economista y no te cabe ninguna duda que la estructura tributaria argentina, quizás no en el sentido que lo desearía Milei, pero que eso es una cosa horrible, ¿no? Es decir, se han quitado los impuestos a los que más tienen, los bienes personales, el impuesto al cheque es un delirio, es irracional, es impedir que la economía en blanco crezca. En fin, hay un montón de razones para decir, bueno, tengo que reformar el sistema tributario, pero además tiene miles de impuestos y liquidaciones de cosas que son ridículas. Mira, para decirte alguna vez, hace muchos años yo descubrí en el presupuesto que había un rubro que se llamaba Comisión Ley no sé cuánto. Y me pasé semanas buscando qué quería decir Comisión Ley. Pero era acá, es una planilla, venía impresa de todos los años, iba sucediendo, la Comisión Ley tenía tanta plata. Y entonces seguía, nadie sabía, se habían olvidado que era la Comisión Ley. Pero en serio, te digo de verdad. Es más, en la década del 90 todavía se juntaba en el Banco de Desarrollo plata para la COPIME, que era la Corporación de Pequeñas y Medianas Empresas que había disuelto a Martínez Dios en el 76. Ah, claro, sí. Y todavía seguían juntando los impuestos para la COPIME. Es una cosa demencial, ¿no? Pasa. Por lo tanto, la Argentina necesita trabajo intelectual para modificar la estructura tributaria desde ya. Y respecto de las leyes laborales, yo honestamente creo que el problema central está, de verdad, ¿no?, en el efecto Recalde sobre la justicia laboral, que han hecho cosas realmente terribles. Es de verdad que a veces un tipo, por hacer un juicio que le interesa al abogado solamente, puede llevar a hacer pelota a una empresa pyme, eso es verdad. No son las leyes, porque no lo vas a modificar, está también en cómo lee es como las leyes penales. Los jueces que dan a un tipo que es asesino, que lo dejan volver a la casa, no dice la ley eso, lo dice el juez, no sé si me explico. Hay efectos Zaffaroni, los te simpatizan, y efectos Recalde. Y las dos han jorobado mucho la justicia de ambos rubros, pero no tiene que ver con las leyes. Ahora, la pregunta tuya más importante es ¿por qué los empresarios? Hay dos cosas. Primero, estos gobiernos, como el de Martínez de Oz, tienen la capacidad de transmitir culpa. Los empresarios se sienten culpables. De verdad se sienten inútiles, fracasados. Es una especie de asunción de una culpa que no tienen. No lo ven. Me ha pasado, he conversado con tipos que se sienten culpables. Y le tenés que explicarle que no sos vos el culpable, sino que te bajaron el tipo de cambio. O los chinos subsidian de una manera dantesca a sus industrias. ¿Sí? Pero logran transmitirle que el culpable es él. Es como que deprimen la capacidad de protesta. Eso es un aspecto. El otro es el quedar bien. Hay cosas que se ponen de moda en la Argentina. Es decir, yo no creo que a nadie normal le guste ir a Miami, pero la gente va. Tiene que ser un ser muy horrible para querer ir a Miami. Pero la gente va. Y la gente va. Porque está de moda. Claro. No sé, a lo mejor exagero, pero... No, me agarraste muy de sorpresa. Pero la realidad es que hay mucho de moda de estar de acuerdo con, sin saber qué implica. Okay. Porque, en primer lugar, vos sos economista y lo sabés, no es cierto que haya equilibrio fiscal, ni siquiera en los términos que lo dice Caputo, porque no estás computando los intereses de la deuda, que son monstruosos. Y en segundo lugar, ¿qué equilibrio fiscal puede haber si el Estado no cumple con sus tareas básicas? Por ejemplo, mantener las rutas. No te digo hacerlas nuevas, mantenerlas. Entonces, está bien, vos me podés decir que la caja no te obliga a emitir pesos, pero emitís deudas, que es lo mismo que emitir pesos a largo plazo. O sea, entonces, la gente dice, celebra algo que no existe, pero eso es una composición mediática, se repite. Además, porque la política no tiene debates. Los políticos no discuten, es decir, los que hacen política no debaten las cuestiones a fondo de un problema, la dan vuelta hasta el final. Yo he vivido otros tiempos. Cuando yo era joven, en la edad de ustedes, los partidos, cuando asumían una posición, hacían declaración del Comité Nacional, y eran 13 páginas donde el tipo sostenía por qué estábamos a favor de esto y de aquello. Eso desapareció. Te escuché decir alguna vez que hablar en contra del tacticismo, esto de cada 2 años, política de nuevo, elecciones de nuevo, y no poder hacer una lectura a largo plazo. Bueno, es una gran enfermedad de la Argentina. Nosotros, yo creo que ni siquiera en la escuela te enseñan a concebir el futuro, ¿no? Pensar en términos de lo que va a ocurrir dentro de un tiempo. Es más, si yo les pregunto a ustedes qué van a hacer el próximo fin de semana, el otro fin de semana, ninguno me puede contestar, porque no lo programaste. Bueno, esto no es así en el resto del planeta.
Si vos vas a Europa, a los jóvenes como ustedes le preguntás, ¿qué haces el fin de semana que viene? Ya tiene todo comprometido los 3 fines de semana, lo que va a hacer. Porque la gente vive con programas. Nosotros, gracias a la espontaneidad de la naturaleza, y a que quieras que no, de acá, de alguna manera vivís, la idea del programa está afuera. Puede ser que esté haciendo una teoría demasiado antropológica de una realidad. ¿Puede ser generacional tal vez, Carlos? No, fue siempre así. ¿Fue siempre así? Siempre así. Por eso los estadistas hacían proyectos de largo plazo. Por ejemplo, los planes de quinquenales, o el plan trienal, o los planes del CONADE. Es decir, los tipos que pensaban en el Estado a largo plazo, no todos son estadistas, promovían, invitaban a visiones de largo plazo. Y la inmediatez, bueno, hay un caso fantástico de inmediatez, que es el compañero Menem. Si no te gusta que abra la fábrica, la cierro. ¿Se acuerdan ustedes, no? Abriremos la fábrica, se escribió el libro de Condual de ¿cómo se llama? La revolución productiva, ¿no? Y el tipo, como vio que se le venía en banda la estantería, cambió, y levantó los ferrocarriles, cerró la fábrica, le da igual. Es lo que quería salir en el Tapa Music. ¿Ustedes vieron cómo se cambió de ropa? Pasó de la barba a vestirse en George, que costaba cada camisa $70.000. No hay un problema. Todo por todo. Hoy en los debates económicos, que seguramente vos estás siguiendo de cerca, es como que hay un diagnóstico que genera consenso en todas las miradas económicas que hay, más ortodoxa, más heterodoxa, más peronista, que es como, bueno, hay que acumular reservas. Ahora, como decís vos después, no hay programa para ver cómo Argentina puede acumular reservas, pero sí hay mucho debate, hay distintas opiniones, diferentes economistas, ¿no? Que salen a hablar y empieza a salir el peronómetro, ¿no? A ver quién representa más o menos al peronismo. En el marco de estas discusiones, ¿hay algún peronista o algún economista que te parezca que representa la política económica del peronismo, o que ves con buenos ojos, o que te gusta, o que estás siguiendo? Son muchas cosas distintas. Primero, yo creo que hay que acumular reservas, y eso lo dicen desde Melconian, Cavallo, no sé si Álvarez Sagis, que debe ser peronista, no sé si lo dice también. Bueno, sí que hay muchos que decimos eso, y eso me parece esencial. Ahora, sobre si hay una exposición de un planteo que se puede llamar como deriva del peronismo, y yo te digo, si yo recuerdo qué cosa es el peronismo, es el partido de la producción, ¿no? Y no pareciera ser que eso fuera una preocupación de los tipos que levantan la bandera del peronismo. Me parece. De verdad. Por ejemplo, si vos tenés la idea de la producción, no podés creer que el mundo es un conjunto de pymes que se suman. También tenés que tener campeones nacionales. Tenés que apostar a alguna industria de desarrollo, la siderúrgica, lo que fuera. Tenés que tener una idea y obviamente tenés que tener vocación por un plan. Cristina y Néstor detestaban la palabra plan. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el Sheraton dijeron, hablan de planes con desprecio? Sí. Bueno, no sé si eran peronistas, pero en todo caso fueron del gobierno peronista. ¿Y te gusta alguno? No lo sé. ¿Te gusta alguno hoy en día? ¿Algún qué? ¿Algún economista? Bueno, a ver, yo creo que hay tipos muy sólidos, con ideas interesantes, todos muy inclinados al corto plazo. Todos han, digamos, obnubilados por destacarse en el análisis de la política financiera. Convengamos, los consultores, es lógico, los tipos que viven de hacer economía, los consultores, se dedican a asesorar empresas y tienen que ver con el corto plazo, porque a un empresario no le importa mucho qué va a pasar dentro de 20 años con todos los sectores, todo con el de él, y eso no se lo van a preguntar a un consultor. Al empresario le interesa saber si van a evaluar, si esto, si hay ese tipo de cosas. Entonces, le escuchás a Marina de Alpoyeto, que es sin ninguna duda una de las mejores analistas del corto plazo, pero hablan de las cosas del corto plazo. En realidad, el largo plazo no les importa. No les importa, por ejemplo, la palabra tren. ¿Vos escuchaste a algún economista hablar, cómo se ve un discurso que dijera de golpe barra a la radio, dice, es imprescindible hacer un convenio con Alstom de Francia para reinstalar un sistema ferroviario? ¿Te lo imaginas un tipo diciendo eso? No. ¿Y vos crees que la Argentina es posible sin un sistema ferroviario? ¿Podemos competir logísticamente si no tenemos un sistema ferroviario? Esa palabra usó Pablo Roca, logística e infraestructura. Pero es que es lógico, es un tipo que piensa la realidad.
Vos no podés hacer pensar. La Argentina no es competitiva si no tiene un sistema de transporte competitivo. Y no hay ningún sistema de transporte más competitivo que el sistema ferroviario para un país como la Argentina. Vos pensás que en este momento, desde el puerto de Chancay, en Perú, están desarrollando el potencial de un tren que llega hasta el Atlántico, a Brasil. ¿Sabes cuánto es la inversión total calculada? 10.000 millones de dólares. La mitad de lo que nos va a prestar el compañero Besen. Carlos, ¿cuánto dura Milei? Mira, yo creo, ¿cómo es tu nombre? Florencia. Florencia lo dice bien. Hay un consenso por apagamiento de la luz, ¿viste? Si se apaga la luz nadie se mueve en un lugar porque te puedes caer. Yo creo que hay una especie de falta de iluminación de los debates de largo plazo en Argentina. Hace mucho tiempo. Pero ahora particularmente encandilados, vos sabés que iluminar no es lo mismo que brillar. Lo que brilla te encandila. Encandilado por los éxitos de Milei que son indiscutibles. ¿Quién se podía imaginar que no necesitas reservas porque Besen te las va a regalar? O te las va a prestar. ¿Quién podía imaginar eso? Inimaginable. Quiero aclarar que yo lo anticipé. Porque desde que apareció Daza, supe que había un chileno viceministro de Economía por una sola razón. Había una intervención del Grupo New York en la Argentina. No hablo de pecados, hablo simplemente de relaciones. Él sí es el socio de Besen de toda la vida, íntimos. Obviamente ahí hay una garantía, hay muchos intereses. Besen tenía inversiones en la Argentina, ojo. No es que descubrió la Argentina ahora. Berson y, ¿cómo se llama? Cacciatore, ¿cómo se llama el tipo Bob Citrone tenían inversiones en la Argentina de años, y Daza también. O sea que son tipos que conocen este paño y han hecho Pedal, Carri, obviamente. Entonces, eso influye. No digo que sea pecaminoso, digo que eso influye y él logró eso, que nadie lo hubiera logrado sin esas relaciones. Porque eso excede la posibilidad de que vos lo concibas, es porque tenés la relación. Bueno, eso elimina la necesidad de las reservas para mucha gente. Y todos tenemos acá en la cabeza que se entró. Que ahora este tipo cuenta con un as en la manga gigantesco, que es el apoyo de Besen, que mientras sea secretario del Tesoro, abre una canilla chiquitita y la Argentina se inunda. Esa es la verdad. Ahora, ¿se inunda para qué? Para bajar el tipo de cambio. ¿Bajar el tipo de cambio para qué? Y vos vas a generar una sociedad cada vez más desempleada y más improductiva. Es una sociedad rápida. Olvídate, es eso. Ahora, lo paradójico es que acá viene la cultura. Hay una cultura de cada uno por la suya. Es como una idea de que, ¿te acuerdas que el Papa Francisco dice nadie se salva solo? Sí. Bueno, esto es todo lo contrario. Uno necesariamente se salva solo, déjame a mí, correte. Y eso es rápido. Pobres chicos, son absolutamente humildes, pero tienen la idea de que ellos no tienen que tener una actitud de juntarse solidariamente por algo. De hay que pedalear más rápido que el otro. Nada más. Y eso, te digo, me parece que está dentro de la cultura creciendo y creo que es lo más grave que nos está pasando. La idea de que la solidaridad entre nosotros no es necesaria y por lo tanto que la idea de nación se diluye. Costó mucho la idea de nación, pero ya la gente no sabe ni la letra del himno. Claro. Carlos, ha sido una clase. Gracias por venir a Contragolpe. No, por favor, es usted por llamar, que me han sacado la telaraña del féretro. Acá siempre hace el tema una silla. Tanda y seguimos. Contragolpe. Jueves de 21 a 23 horas. En YouTube. Radio con Voz. En YouTube 899. Creíste haberlo visto todo, pero el mayor truco apenas comienza. Los magos más audaces del mundo regresan con un nuevo acto. Más ingenio, más ilusión. Porque en su mundo, nada es lo que parece. Nada es lo que parece 3. Ahora me ves, ahora no. Estreno 13 de noviembre, solo en cines. Hace 10 años, solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Voz en YouTube. 10 años con vos. Pedrini, Trapé, Vera, Contragolpe en Radio con Voz.
Hola chicos, bueno, como siempre, genial las entrevistas, pero me parece que el compañero se está olvidando que Montoneros es la respuesta a la Alianza Libertadora, a la fusiladora, al robo del cadáver de Evita. Uno no puede sacar la historia de contexto, ¿no? Con Toro y Pampa armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Seguimos en Contragolpe, cierre musical y enigmático también con el amigo Mauri. Que hacia 2016, 17, me engancho mucho con una película, no es muy conocida, se llama La Ciencia del Sueño. En esta peli, una peli de Gondry, a Gondry capaz que lo tienen, es El Eterno Resplandor. Hace una versión de una canción, capaz que lo ubican, esa If You Rest, bueno, hace una versión en bolero. Cuestión que la aprendo a la canción, la estoy tocando y cae mi vieja y me dice, che, eso es un bolero. Me pongo a hablar así, me dice, ¿sabes quién hacía bolero? ¿Sabes quién cantaba muy lindo bolero y terminaba todos sus programas con un bolero? Desde Miami. El Gordo Porcel. Mira vos. El Gordo Porcel Después les cuento terminaba fuera del aire una anécdota de terminaba todos sus Fuera del programas fuera, Tengo- wow. tengo miedo, Opa. tengo miedo. Terminaba Tengo todos miedo. sus programas con una interpretación de un bolero. Tenía su patinio, su pianista, que tocaba todos los boleros en re, dicho sea de paso. Este también va a estar en re. Y con él empecé a escuchar boleros y a interiorizarme un poco. Después tuvo un grupito, era un trío de boleros bastante tiempo. Este fue el primero que aprendí de los que le escuché a él. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy contigo en la distancia, amada mía. ¡Bravo! Muy bien, bien. Sueño cumplido. Nos vemos el jueves que viene en Contragolpe.